Bueno, continuamos entonces con el siguiente elemento si no hay ninguna duda al respecto. Lo siguiente es el diseño de la investigación. Allí tenemos igualmente dos diseños recomendados por mí particularmente. Tenemos un diseño no experimental, el cual busca probar hipótesis sin la necesidad de experimentación ni la aplicación inmediata de los conocimientos generados. Eso es válido tanto para la tesis como para el bachiller, para cualquiera de los trabajos. Y tenemos que el diseño de tipo transversal. ¿En qué se basa esto? En que los datos se recogen todos de una sola vez. Esto de una sola vez no quiere decir que en un solo día o en un solo momento, sino que durante un único periodo. No es que vas a recoger un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito dentro de un mes, un poquito luego. No, sino que si tú dices, yo voy a recoger mis datos en enero, todos los recogiste en enero. Y tú seguiste haciendo tu tesis durante el resto del año. Eso se llama estudio transversal porque se recogieron los datos en un solo momento de tiempo, sea un día, una semana o un mes. Cuando los datos se recogen durante periodos largos de tiempo, por ejemplo, cuando dicen estudio de tal enfermedad en los últimos 20 años, eso ya no es transversal, sino longitudinal. ¿Por qué? Porque se están recogiendo los datos de durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, toman los datos de cada año y luego hacen las comparaciones correspondientes. En el estudio transversal, el factor tiempo no es analizado en sí. En el estudio longitudinal, sí. Ese estudio longitudinal es mayormente recomendado cuando la tesis está referida a cuestiones de medicina o a cuestiones de patrones de conductas sociales y eso, de psicología. Pero en el caso de ingeniería y otras ciencias más exactas, vamos a decirlo, más enfocadas a puntos prácticos, lo normal es utilizar estudios transversales. Ustedes, si van a colocarlo para el bachiller y van a colocar un solo diseño de investigación, utilicen, como les dije anteriormente, el de arriba, que es el más común para ese tipo de situaciones. Ya ahorita les enseño, aquí no había leído porque tenía la barra de herramientas de dibujo que me tapaba. Hoy van a ver algunos de las cosas que brinda el SPSS. En cuanto lleguemos un poquito más adelante. La clase de hoy no tiene tantas diapositivas como las anteriores, pero sí deberíamos tratar de conversar un poco más porque ustedes necesitan el definir características específicas de su trabajo. Por eso no quise hacerlas tan largas. Ya hemos avanzado bastante bien. Vamos a continuar. Vean que en cuanto a población y muestra, que es otro factor importante en lo que es la tesis. La población, ¿qué es? Todas las personas o elementos sobre los cuales se investiga. En el caso del presente estudio, por ejemplo, pueden decir que es de tipo censal, preferiblemente si la población es pequeña. Una población de 50, 60, 70 personas, menos de 100 personas, se puede tomar como de tipo censal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago mis encuestas se las aplico a todos. Esto mejora lo que es el resultado del análisis porque todos los elementos de la población fueron tomados en cuenta y nos evita tener que estar haciendo cálculos de muestra. Recuerden que cuando existe una muestra, el porcentaje de error aumenta. Bueno, eso en cuanto a la parte de la población. Ustedes deben, por ejemplo, si están estudiando los alumnos de una escuela de primer grado, como tenía la señorita Yulín, ella tiene que ver cuántos alumnos tiene en primer grado esa escuela. Por ejemplo, ella está en la sección E. Si cada sección es de 30 niños, quiere decir que la escuela tiene 150 niños. En ese caso, su población sería 150 niños. Yo coloco aquí personas por colocarlo de alguna manera, pero hay que ser un poco más específico. 150 niños pertenecientes al primer grado de primaria de la escuela tal, ubicada en tal parte. Deben ser bastante más detallados cuando haga los escritos, porque eso es lo que le gusta al metodólogo. Luego, en la parte de la muestra no es más que un subconjunto de elementos que se seleccionan de la población total para realizar el estudio.
Para su determinación suelen utilizarse diferentes fórmulas estadísticas. Por ejemplo, en el caso de la señorita Yulín, vuelvo de nuevo, yo sé que ella tomó como muestra un solo salón de clases. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenía ella disponible a quienes podía acceder. En ese caso, ella debería justificar eso mediante la teoría de algún autor. Hay un tipo de muestreo que nos permite hacer eso, que nos permite tomar como muestra los individuos que tenemos a la mano. Entonces tiene que buscar el nombre de ese muestreo y la explicación basada en un autor para poder defender eso, porque es probable que el metodólogo o la persona encargada de hacerle su jurado le va a preguntar al respecto: ¿y por qué tomaste ese tamaño de muestra y no cualquier otro? Entonces, no, porque tengo acceso solamente a los niños de ese salón y no sé qué, yo trabajo con ellos, etcétera. Ese es lo que creo que llaman un muestreo por conveniencia. Y entonces de allí ella defiende por qué ese tamaño de muestra, ya que realmente si ella hace el cálculo de la muestra, lo más probable es que le tocaba usar una muestra más grande. Vean que aquí tenemos la fórmula que se utiliza para tamaño de la muestra cuando la población es conocida. Es decir, cuando sabemos cuántas personas integran esa población. Aquí les paso en este momento el Excel que pueden utilizar para calcular eso. En ese Excel ustedes solo deben cambiar los cuadros de color naranja. Los cuadros azules se cambian solos. Y preferiblemente no muevan nada, muevan solamente el primer valor donde dice marco muestral, que es el tamaño de la población. Supongamos que en ese caso son 150 niños, lo colocan aquí, borran el 1000, ponen 150, si son los niños que tiene esa escuela, y él les va a dar como resultado en el cuadro verde que tienen en la parte inferior el tamaño mínimo que debería tener su muestra. Recuerden que como estamos hablando de personas, siempre se aproxima hacia arriba. Para el caso de personas, 21,2 es 22, no 21, porque nunca podemos aproximarlo hacia abajo y tampoco podemos quitarle a una persona, no, 21 más los dos brazos. No podemos hacer eso. Por lo tanto, tenemos que aproximar hacia arriba. En el caso para este grupo de 1000 personas da 277,73. Quiere decir que el tamaño de esa muestra para 1000 personas sería 278. Ahí tienen la ecuación que nos permite generar ese resultado. Viene de las fórmulas estadísticas que ustedes deberían ya conocer a este nivel. Y les explico qué significa cada uno de estos elementos. N es el tamaño total de la población. Alfa es el error máximo permitido. Lo normal es que sea 5%. Por eso que dice 0,05. No lo coloquen muy bajo porque les va a aumentar el tamaño de la muestra. Y no lo coloquen más alto de allí porque les va a hacer que el estudio sea poco confiable. Entonces, en ese caso, deberían dejar ese valor de alfa en 0,05, que es el 5% de error aceptable. Eso, mediante algunos procedimientos estadísticos, nos permite llevar a lo que es un nivel de confianza. Vean que lo que están haciendo es dividiendo el alfa entre 2 y después restándole ese resultado, el valor de 1. Eso lo hace automáticamente esta tabla. Luego calculamos el valor de Z. Una consultita, profe. Dígame. ¿Este formulita sale en el SPSS? No. Esta de tamaño de O- la muestra generalmente no se saca por SPSS. Lo de SPSS ya se los voy a indicar cuando lleguemos hasta allí. Pero este se saca es de libros de estadística y cuestiones y casi siempre se hace a mano. Yo les estoy pasando una Ah, tabla que les resulta bastante útil porque les va a ahorrar ese trabajo. Vean que claro. esa tabla me la dio a mí un médico estadístico, un doctor, y entonces yo le estoy haciendo una copia
para que ustedes no tengan que estar complicándose mucho con el tamaño de la muestra. Inclusive con esa tabla ustedes pueden validar el resultado que hicieron. Eso sí, cámbienle un poquito la apariencia. Claro. Y la Otra pueden... consulta, profe. Ahí se dice que es el 0.05%, ¿En cuál de pero las, después indica que es el, en cuál de las donde líneas? dice alfa, Alfa. en el alfa. Alfa es Pero, 5%. Acuérdate que cuando yo llevo 5% a decimal, sería 0,05. claro, Por eso es que dice claro, pero 0,05. usted ahora dijo 0.5. ¿Ah? Ah, ya. No, es que usted ahora, o bueno, entendí mal, de repente dijo 0.05. Aquí, 0,05 aquí. Claro, ahí está bien. Ah, ya. Lo que Ya, pasa es que profe. como ahí está aproximado para 3 decimales, ves que dice 0,050, pero es lo mismo. Ah, pero si fuera solamente, usted se refiere porque ahí está en Así. los centésimos, pero si fuera Está en milésimas. a los décimos, claro, si fuera a los décimos fuera 0.5. No, 0,5 es 50%. Y no es lo mismo 50% que 5% de error. Ya. Claro, por eso le digo, o sea, ahí está consignado Para a los 5%. centésimos, 0.05. Ujú. El otro cero ya no, está en los Ah, centésimos. sí. Ahora vean, aquí se puede usar o normalmente se usa valores entre el 1 y el 5%. Pero yo les recomiendo que lo dejen en el 5% para que el tamaño de su muestra sea más pequeño. Porque no es lo mismo manejar, por ejemplo, 280 elementos en una muestra que manejar 400. Y a medida que usted van subiendo, reduciendo este valor, el número de elementos aumenta para hacer más preciso el caso. El 5% es aceptable para cualquier tipo de trabajo de investigación, sea del área que sea. Más del 5% por lo general se lo rechazan. Menos del 5% implica más trabajo de cálculo. En la parte aquí de color anaranjado donde dice probabilidad de éxito es el otro elemento que ustedes pueden jugar con él. Yo les recomiendo que no lo muevan. Hay casos donde a ustedes les especifica la misma situación una probabilidad de éxito. Eso es muy común sobre todo en área de medicina. Donde dicen, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad es del 0,8 0,80 o lo que es lo mismo del 80%. Si a ustedes el problema les permite tener esta información a mano, ustedes la sustituyen aquí, colocan 0,8. Cuando ese valor no es conocido, es decir, no lo puedo sacar de mis datos, yo le coloco o se le coloca siempre 0,5. ¿Para qué? Porque estamos dando un equilibrio entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Estamos diciendo que es la misma, vean. Entonces estamos diciendo 50% de éxito y 50% de fracaso, porque es desconocido para nosotros la probabilidad que existe en cuanto al éxito. Por último, la precisión es otro tipo de error. Nuevamente les recomiendo que este de aquí lo dejen así como está en el 5%. Con esos valores que tienen allí, simplemente lo que hacen es cuando hagan su diseño de su tesis, explicar qué significa cada concepto. Recuerden que marco muestral es lo mismo que población. Aquí tenemos alfa, que es error de tipo 1. Esto que está aquí es la estándar. Esto es desviación estándar. Si no me recuerdo, Z. Eso es una tabla. Eso es una tabla que existe, desviación normal, creo, desviación normal. Esta es la tabla de la normal. Y de ahí usted lo que hacen es buscar el valor 0,975, cuál es el valor asociado, y le sale esto directamente. Esto está hecho en Excel. El Excel tiene la ventaja que él tiene esas fórmulas para hacer esos cálculos. Bueno, en el caso de que ustedes no conozcan el tamaño de la población, esto generalmente es cuando las poblaciones son extremadamente grandes y no se los recomiendo. Aquí tienen la otra ecuación. Esta es cuando la población es de tamaño desconocido. Se ve más corta en cuanto a lo que es
la ecuación, pero es más grande en cuanto a lo que es el tamaño de la muestra que deben tomar. Vean que para el mismo caso prácticamente, solamente la diferencia es que desconozco el tamaño de la población. Cuando es población conocida necesito 280 muestras. Pero cuando la población es desconocida necesito 390. O sea, prácticamente un tercio más de elementos a encuestar. Recuerden que cada elemento a encuestar representa más trabajo, más tiempo y más costo. Por lo tanto, les recomiendo que trabajen con la de este lado, la que se refiere a poblaciones conocidas. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vamos.